Buenas tardes, hermanos, es un gusto volver a saludarles en este día tan especial, un nuevo día de vida y de salud que podemos tener para compartir. Y hoy para escudriñar nuevamente la palabra, que esta vez nos va a hablar de uno de los atributos más importantes de nuestro Dios y que tiene que ver con su soberanía. Soberanía como la capacidad de reconocerlo como el creador de todas las cosas, el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe, el creador de los animales, de las plantas, el creador de la humanidad. Y comenzamos a escudriñar su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta vez en el libro de Deuteronomio, que hay un versículo muy especial que dice: He aquí de Jehová son los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todo lo que en ella existe. Una afirmación tan importante como esta que hace al Señor el dueño de todo el mundo. Y sabemos que pasamos por estas situaciones en este tiempo de dificultad porque el príncipe del mundo, aquel que tiene un permiso breve para actuar, está haciendo muchos estragos. Pero los hijos de Dios estamos confiados en la soberanía del Señor y confiados también en esta que es su palabra, en esta palabra que nos menciona propósitos eternos, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados y vivíamos en nuestra propia voluntad. Y cuando estamos viviendo nuestra propia voluntad, empiezan a jugar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra carne, y nos alejamos de todo lo que son los propósitos de Dios. Entonces, este libro tan valioso y tan maravilloso que es la Biblia, es una guía importante para que nosotros podamos seguir en estos propósitos eternos que Dios ha pensado para nosotros. Porque dice que al Hijo de Dios, cuando pone en práctica su palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Y vamos a leer un poco más acerca de la situación del hombre, aún estando en el camino del Señor, en el libro de Santiago. ¿Y por qué mencionamos la situación del hombre aún estando en el camino del Señor? Porque en su palabra conocemos la historia de Jonás, por ejemplo, que es un hombre que ha sido llamado por el Señor para cumplir un propósito de que la ciudad de Nínive se arrepienta y pueda ser salvada por Dios, pero en la voluntad que tiene Jonás, que es seguir su propia carne, él decide que no quiere ir a Nínive, porque tenía un cierto recelo con ese pueblo, y se va hacia otro lugar que es Tarsis. Entonces, Dios en su soberanía toma el control del barco en donde va Jonás, toma el control de la naturaleza, toma el control de un pez, a tal punto de que Jonás luego debe arrepentirse del camino que había tomado y volver a cumplir el propósito que Dios había establecido para él. Y luego vemos a un David, a uno de estos valientes que menciona la palabra. Y David también había vencido a un gigante que es Goliat, y había llegado a tener un poder importante porque ya era rey, pero en esa condición está cuando desea a la mujer de uno de sus soldados. Influenciado nuevamente por su voluntad, que está presionada por sus sentimientos, por sus emociones, toma la decisión de que ese soldado tiene que morir y él se queda con su mujer. Y todas estas situaciones, estas decisiones que el hombre toma sin el consentimiento de Dios, sin haberle consultado, posteriormente tienen una consecuencia. Y si ustedes continúan leyendo el libro de Jonás, también en donde está la historia de David, se van a dar cuenta que todas las decisiones tienen una consecuencia. Luego tenemos la historia de Job, una persona íntegra, pero que en alguna medida luego reconoce de que esta soberanía y esta grandeza de Dios no era tan reconocida por él, lo que sí logró al final. Pero a lo que realmente vamos es a que este libro, el de los propósitos eternos, debe ser leído continuamente. Porque acá dice la palabra en el libro de Santiago
lo siguiente. Vamos a leer desde el capítulo 4, en el versículo 13 al versículo 17. Y dice lo siguiente: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, planificando, ¿verdad? Y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Eso es lo que dice su palabra. Nosotros planificamos, pero dejamos fuera al Señor. Y dice la palabra también que el hombre propone, pero Dios dispone. Entonces, a cada día le debemos entregar su propio afán y debemos estar constantemente orando para conocer cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, dice su palabra. Y acá dice también, se jactan en vuestra... Y el jactarse es el volverse vanidoso, el volverse creído, el creer que podemos con nuestras propias fuerzas. Y saben hacer lo bueno y no lo hacen. ¿Por qué? Porque en esta que es su palabra, en donde están los propósitos eternos, la palabra nos dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Pero elegimos quién es amable. ¿Sí? Elegimos nuestros amigos, cuáles son los favoritos. Elegimos a qué prójimo vamos a amar. La palabra dice también que debemos perdonar. Pero ¿qué hacemos? Elegimos las personas que son perdonables. Y no logramos perdonar completamente. Pero por eso justamente sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y si nosotros queremos tener una buena cosecha, debemos sujetar nuestra voluntad humana a la voluntad de Dios. Ya sabemos que antes veníamos de estar muertos en delitos y pecados, porque vivíamos en una condición que no era agradable para Dios. Y si ahora estás escuchando por primera vez este mensaje, te cuento que nosotros hemos venido de situaciones parecidas a la tuya, con una necesidad de que Dios nos ayude por algún problema que estábamos pasando, o quizás sin ninguna necesidad o ningún problema, pero con un vacío en nuestro corazón que necesitaba ser llenado. Y cuando vino a Dios a nuestras vidas, hizo un trabajo desde cero, porque Él es soberano y ha transformado nuestras vidas completamente, ha dado un giro de 360 grados y hoy estamos sirviéndole a Él. Y hoy tenemos la seguridad que este tiempo que estamos viviendo ha sido preparado por Dios, ha sido preparado para un propósito especial, y es también que la humanidad se vuelva a su presencia, porque no olvidamos que la condición del hombre sigue en necesidad, y este es el tiempo en donde más Biblias se vendieron, y en donde hay gente que se siente sola, porque si antes no veía a ningún familiar, ahora con esta pandemia muchísimo menos. Entonces este es el tiempo de predicar la palabra y de saber que Dios es soberano por todas las cosas, por sobre todas las cosas. Es soberano sobre la vida de aquel que se ha ido, es soberano de la familia que está pasando un tiempo de angustia, porque Él se glorifica también cuando es el tiempo de el sufrimiento. ¿Y por qué es esto? No es porque Dios sea cruel, sino que nosotros nos damos cuenta que necesitamos de Dios realmente cuando estamos sufriendo. Igualmente cuando pasamos momentos de dolor y no tenemos a quién recurrir, es el tiempo recién en que nos acordamos de Dios. Y por eso hoy es un tiempo clave para acercarse al Señor, porque no hace acepción de personas y está con los brazos abiertos. Y Él es soberano y nada ha escapado a su control en este tiempo. Él sigue teniendo el control y la autoridad sobre todas las vidas, sobre todas las criaturas.
sobre todas las personas. Él sigue siendo el creador de todas las cosas buenas que vemos hoy. No somos responsables de las cosas malas que acontecen. Y Dios tampoco es el responsable de las cosas malas que acontecen y que muchas veces son de las decisiones de los hombres influenciados por el enemigo. Pero hoy, reconociendo la soberanía de Dios, podemos decir que estamos seguros esperando en Él y que la iglesia tiene que seguir buscando en oración. Hoy podemos proclamar con una voz firme y con nuestro corazón lo que dice esta palabra en Primera de Crónicas, en el capítulo 29, en el versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, Señor. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Lo declaramos en esta hora, lo creemos y en ti esperamos, poderoso Rey. Les doy gracias por este tiempo de poder compartir, por esta oportunidad, y les saludo también en el amor de Cristo hasta que nos volvamos a encontrar, con un abrazo fraternal que llegue a cada uno de sus hogares. Que Dios les bendiga mucho.